Es que hay una coyuntura, no nos hemos hecho, es un matrimonio que todavía no nos entendemos, entonces necesitamos entender uno del otro. Entonces los científicos piensan de esta manera, tenemos que aprender cómo es el proceso científico, cómo se hace la ciencia, por qué se demora tanto, por qué los resultados no son inmediatos. La ciencia puede producir resultados a 5 décadas de aquí en adelante, entonces es lo que hay que decirle a la gente. Las cosas cambian. Hoy se reconoció, se hizo un descubrimiento, mañana pues no, y eso no es culpa del científico, eso no es mala ciencia, eso es que está pensando. La ciencia no puede contestarlo todo, es algo continuo en evolución, son cosas que van poquito a poquito, uno no descubre la vacuna contra el cáncer ya, a menos que sea una cosa completamente accidental e increíble. Entonces el editor... Uno llega pues con esta idea y el editor lo que quiere es que uno le diga en blanco y negro, ¿se descubrió la vacuna contra el cáncer de próstata, sí o no? Entonces eso, ahí ya comenzamos mal. Que pues que es el investigador de la Javeriana, hizo unos experimentos con ratones, pero todavía le faltan los micos. Entonces estamos empezando a pensar, pero es que los titulares son así completamente... ¿cierto? Gris, en blanco y negro. Entonces, lo que pasa es que cuando uno no conoce la ciencia, como redactor uno se muere el susto y uno quiere dar esta cosa categórica, ya, sí, ayer se descubrió esta vacuna o esta cosa, entonces uno no le pone problemas a las incertidumbres, sino, ¿qué pasa esto? A los medios de comunicación les gusta el blanco o el negro, pero el color real de la investigación es gris, eso es tal cual. Eso es un quote buenísimo del editor o subdirector en ese momento de Lancet. Tú tenías una pregunta. Perdón. Quería compartirles una experiencia con respecto a lo que acabas de decir, porque los temas de salud pues que también tienen que ver con ciencia, claro. Sobre todo las investigaciones, pues tienen un problema ético muy complejo. Bueno, esto es una experiencia muy personal, pero se las voy a compartir para que puedan darse cuenta de el daño que puede llegar a causar una reportería ligera. Hace un año mi mamá fue diagnosticada con una enfermedad muy complicada que se llama ELA, esclerosis lateral amiotrófica. No tiene ninguna cura, no tiene nada. Lo siento. Y ella se metió a internet y leyó un artículo, alguien se lo mandó, de un periódico de Canadá, de un periódico serio, que hablaba de los avances en una droga, en una medicina que ya existe, que está aprobada para otra cosa, no para eso, y que hay unos avances. ¿Qué pasa? Los avances son en un pool de 10 personas o 20 personas, o sea, apenas es la primera etapa en humanos con 20 personas. No dice mucho, no dice, para una persona que sabe de los procesos científicos es una cosa muy, muy incierta. Es casi como que todavía no es nada. Pero lo decían, y el titular era, encuentran una nueva droga paralela. Y bueno, para hacerles la historia corta, ella terminó comprando esta droga, que es para otra cosa, y experimentando con ella porque es una enfermedad pues fatal, que no tiene nada. Entonces pues era peor es nada, decía ella. Pero ahí uno se puede dar cuenta de las implicaciones éticas y reales que tienen la reportería de este tipo de investigaciones a la ligera, y de no explicar al público que el proceso científico es un proceso muy complejo y que donde hay, no sé, ciertos pasos en la investigación no quiere decir que haya algo fijo o algo seguro. Nada, eso era… Pues tienes toda la razón. Primero lo siento por tu mamá, y eso es una cosa desgarradora. Pues yo iba a mostrar esto a raíz de lo que tú dices. Esta diapositiva es eso, cuando la prensa reporta mal algo en medicina, los resultados, como en el caso de tu mamá, pueden ser devastadores. En el 98, un médico independiente declaró a la vacuna contra el sarampión y paperas rubiola como la causa de autismo en Inglaterra, un salvaje. Las vacunas bajaron en un 80% y los casos aumentaron drásticamente, naturalmente.
Los medios le dieron toda la credibilidad al médico casi sin preguntarle a otros expertos. Tragaron entero, ¿no? Con una cosa de esas hay que preguntarle a 10 médicos, no a uno. Entonces, ese mal equilibrio de que consiste en darle el mismo espacio de importancia a una cosa, ¿cierto? Entonces, eso fue lo que comenzó después de Lancet. The Lancet es como, mejor dicho, una de los gurús de los artículos indexados de medicina. Entonces, lo que pasa es que esa herida no se ha sanado y todavía tenemos un montón de personas que dicen que las vacunas causan autismo y no hemos podido contra esa falsedad tan espantosa. Entonces, no solo las vacunas contra la papiloma, sino no se quieren vacunar de nada. Entonces nos va a coger una epidemia y la gente va a morir y van a caer como moscas. Entonces, sí, eso es tal cual. Lo que tú decías, esperé a ver dónde estará, yo tenía alguna otra cosa. Esto es parte de otro taller para periodistas en salud, pues que obviamente que es ciencia también, pero hay que tener en cuenta los riesgos, es decir, el factor de riesgo, cómo se compara el riesgo en ese caso de una vacuna o del calentamiento global en el Caribe con el deshielo de la Antártica, es decir, hay que comparar cómo se compara con otros riesgos. Es un riesgo voluntario o involuntario, hay muchas preguntas que uno tiene que hacer. ¿Cuál es el nivel? Sí, puede que tenga riesgo yo si me vacuno mal, pero ¿será que a la sociedad entera le pasa lo mismo? ¿O qué? ¿Quién estará más expuesto? Son todas estas preguntas para una. ¿Cuáles son los beneficios en potencia y para quién? ¿Y qué puede hacerse acerca del riesgo? ¿Y quién? Eso es como el arsenal de preguntas con que llega alguien que está cubriendo epidemiología, por decirte, ¡pum! Eso lo saca de la libreta y eso es como lo básico. Pero entonces, claro, pues para eso uno necesita especialización, necesita dedicarle el tiempo a aprender, necesita ir a clases que le digan cómo se hace esto, necesita saber la ciencia y la medicina. Entonces, pues venga, volvamos acá, pues bueno, para no tampoco darle, a ver, ya habíamos hablado de toda esta carreta, sí, aquí. Bueno, nada, entonces pasa eso cuando uno no sabe a quién citar, entonces el periodista cita, cuando no entiende la ciencia, entonces cita, le da la misma importancia al que dice que el calentamiento global es causado por causas solo naturales o por el hombre, o sea, ¿cierto? Si bien pasa de las dos maneras, pero hay gente que dice que no hay calentamiento global, entonces pues el editor dice, no, pero ahí también tiene que ir a entrevistar a fulano, así haya un 98% de consenso que diga que sí lo hay. Entonces, el periodismo para mí, yo no creo en periodismo objetivo, el periodismo en general es subjetivo, solo desde el hecho de escoger uno el tema. Ya estamos siendo subjetivos, pero obviamente pues hay que ser subjetivos, pero bien. Ay, pero ¿y por qué será que? Entonces pasa eso, que se le da mucha importancia a lo que no se debe y poca importancia a los temas de ciencias que no se lee bien, de ciencia explicativa. Y ese es el problema que en los periódicos muchas veces no le dan a uno o los medios el espacio que se necesita para explicar la ciencia. Entonces a veces me dan risa porque me llaman algunos medios muy queridos y me dicen, pero bueno, explícame qué está pasando con el derretimiento antártico, porque tienes 40 segundos. Entonces ya ahí empezamos mal. Eso necesita tiempo, necesita lo que yo decía, si hoy hablando de la concejal, 40 minutos, yo decía, caray, qué maravilla, esos 40 minuticos para hablar de... porque es que volvían y repetían, y la señora decía, no, cántenme, y entonces dice uno, bueno, está simpática, ok, hay que hablarla y hay que cubrirla, todo hay que cubrirlo, pero ¿para qué volver a repetir y repetir y repetir? Entonces, eso es la cosa, bueno... Entonces los editores, yo digo, todo el mundo tiene que saber también la ciencia como cubren los deportes o la guerra o la política. Esa es la cosa, tenemos que especializarnos y no todos podemos escribir sobre una sola ciencia, sobre varias ciencias, es decir, yo salud y medicina es el tema que yo menos cubro genética, pero yo cubro otras vainas, que es lo que me interesa, que es lo que tengo que leer todos los días. Entonces eso digo yo, tenemos que enfatizar la ciencia y no solo la política en las notas ambientales y entonces no solo preguntarle, está la parte política, pero entonces hay que explicar la parte de la ciencia para que quede redondito.
Y pues aquí ya es un poco pasando a lo que ya ustedes saben, la diferencia entre ciencia, y de hecho eso es una slide que me prestó Lisbeth, que ella se la pasa monitoreando los medios acá, entonces yo le digo, ay, déjeme usar esa. La diferencia pues de lo que es un paper, el paper científico, el informe, el paper en la revista indexada, entonces pues allí eso es lo que, ¿cierto? La diversificación asincrónica en el mutualismo especializado de los polinizadores de plantas. Eso para el entomólogo es claro como el cristal. Y nuestro trabajo es volverlo así. Abejas y orquídeas, una pareja no tan pareja. Entonces el biólogo colombiano Santiago Ramírez, eso ya es de hace rato, realizó una investigación en la que desmitifica la dependencia entre las abejas y estas flores. Entonces la arquitectura de ambos artículos es opuesta. El paper científico da los datos importantes, bueno, hay una abstract arriba, pero al final es donde da las conclusiones del estudio, esto pasó. En el periódico toca que al revés, toca las conclusiones arriba, esa primera sí, párrafo tiene que decir qué, cómo, quién, dónde, pero pues ahora es donde vamos a ver la parte bonita de una cosa es la noticia dura, que es importantísima, pero igualmente importante es el periodismo científico literario, narrativo, bonito, así, que necesita sus herramientas literarias y necesita su espacio y va cautivando a sus lectores, que era lo que yo quería pues que habláramos. Este es otro ejemplo de lo de Lisbeth. Vea, en ciencia los resultados son hechos observados, datos registrados, valores medidos, conocimiento nuevo se ubican al final. Para el periodismo los resultados del trabajo científico se ubican al inicio, son los que deben generar las preguntas. Bravo, Lisbeth. Entonces eso es, y lo curioso es que científicos y periodistas somos iguales, ambos buscamos cosas, ambos queremos descubrir el mundo, y también los artistas, esa es la otra. Por eso también hay que meterle esta combinación con los artistas. Entonces, el paper es eso, el título, va arriba, los autores, el resumen, que por lo general es difícil de leer, hay un montón de palabras clave también, a veces abajo, los materiales, la introducción y los resultados, puro al final los agradecimientos. Y a nosotros nos pasa al revés. Entonces nosotros tenemos, ahí está, el antetítulo, atender la mente de una persona obesa. Entonces, ¿dónde está? El sumario es importantísimo. Entonces a mí me pasa a veces que los títulos, cuando yo ofrezco mis artículos a las publicaciones, yo tengo que pensar muy bien en los títulos, esa es otra, un título es un arte en sí mismo, nos podemos tirar todo el taller en títulos. Entonces, claro, está el título noticioso importantísimo, el que especifica todo, que es el que usa Scientific American, ahorita vamos a ver unos. Está el título del periódico de domingo, que es más juguetón, y que a mí me ha tocado como pedirle el favor a algunos de los editores de domingo que por favor me dejen ese título juguetón, porque para ellos es rarísimo ver eso online, pero los impresos sí entienden. Y entonces, bueno, después viene el cierre también, que normalmente debe ser redondo. El final del último párrafo debe dejarlo a uno como lector en el mismo estado de ánimo, en el mismo estado emocional o perdón, de conocimiento que el comienzo. Entonces a veces uno está, ahorita podemos ver un ejemplo magistral que publicó Pablo Correa de una persona en el desierto de la Tatacoa la semana pasada. Entonces eso es clave, esas son las cositas que uno va, ese es cierto, como el mecanismo de relojería suiza por dentro de un artículo. Bueno, les voy también a dar como unos ejemplos de lo que a mí me ha gustado de algunos artículos que no son míos, del comienzo de un artículo. Entonces hay varios estilos, entonces uno tiene que saber a quién le escribe y para quién. Entonces digamos que esto es un comienzo noticioso de un artículo de ciencia. Un grupo de científicos de Massachusetts halló que las langostas usan una brújula interna para navegar durante sus migraciones masivas a aguas profundas. Es un título factual, chévere. Tenemos que pensar siempre en que al lector le interese, que no sea
muy complicado necesariamente, que no tenga definitivamente al comienzo palabras en latín de especies, ¿no? Eso lo vamos diciendo después y según. Entonces, esto está muy bien. Entonces, aquí hay otro título también, otro artículo muy bueno, noticioso. En un informe publicado en la revista Nature, los profesores fulano y mengano presentan la interesante, fíjese, ahí ya no hay subjetividad y no tiene por qué haberla. La interesante observación de que las plantas planifican la producción de sus flores de la misma manera que la gente maneja un negocio eficiente. Esas comparaciones son maravillosas porque traen a la cotidianidad, todo el mundo sabe cómo se maneja un negocio eficiente, hay que tener cuentas de la plata que entra y la que sale y no gastar más de la que entra. Entonces, eso ya sin decirlo lo dice todo. La palabra interesante me parece perfectamente colocada. Hay editores que digan, no, quita interesante que usted no puede editorializar. Pues bueno, es según, ¿no? Entonces, aquí va otro. Investigadores del Dr. Seuss, ¿qué tal es el nombre del School of Medicine? Han descubierto un defecto molecular heredado que hace a ciertas personas más resistentes a la malaria. Y ahí explica una enfermedad que afecta a más de 300 millones de personas en las regiones tropicales del mundo. Eso es una manera efectiva de salir de todas las cosas que después no tienes que repetir porque ya todo el mundo sabe de la malaria, pero es bueno decirlo, ¿no? Podría haber terminado en malaria. Pues en Colombia todo el mundo sabe lo que es malaria, pero puede que haya gente que todavía no sepa exactamente. Pero bueno, todavía pues no hemos explicado mucho. Bueno, esta que viene abre lo que van a ser los otros tipos de comienzos. Este es uno muy interesante. Según los profesores fulano y mengano, trabajando en sus laboratorios en Italia, el pulpo común no solo puede entrenarse para que distinga objetos de diferentes colores, sino que puede aprender a detectar esas diferencias más rápidamente que otros pulpos, más rápidamente de otros pulpos que de sus entrenadores humanos. Es interesante, un pulpo que aprende más de sus compañeros que de los entrenadores, ¿cierto? Eso es una cosa factual interesante, pero yo veo esto y yo creo que uno lo puede decir de formas mucho mejores. Entonces, pues a lo mejor en este caso no había sino ese espacio, pero ¿qué tal que tengamos esto que llamamos el lead retardado de 3 puntos? Es porque hace 3 puntos antes de decirte qué es la cosa. Entonces dice ahí, todos conocemos personas que han entrenado a sus perros para que recojan el periódico. Igualmente, todos sabemos que los caballos pueden entrenarse para responder el más ligero movimiento de sus jinetes. Ahí es el segundo punto. Y el tercero, y sabemos que muchos peces de acuario pueden entrenarse para que acudan al frente del tanque a escuchar una campana. Ahora resulta que incluso los pulpos, y ahí está perfectamente bien poner el nombre científico, porque hay muchas clases de pulpos, pueden entrenarse para llevar a cabo tareas simples y que en realidad aprenden esas tareas más rápidamente de otro pulpo que de su entrenador humano. ¿Cuál es nuestro objetivo? Es que la gente no cambie el canal, que no vayan, que sigan, que lean, ¿cierto? Entonces, ahora viene otro que es el que yo me especializo, que es para mí, es obviamente el que más me gusta, que es el lead más como literario, o más narrativo, más que cuenta el cuento. Entonces, dice aquí, un pulpo de 2 libras, aquí lo que queremos es meter a la gente dentro de una película y describirla. Un pulpo de 2 libras está reposando en el fondo de un tanque. La criatura ha sido entrenada durante varias semanas para evitar bolas de un color y recoger bolas de otro color diferente. Cada día durante 6 horas ha sido recompensado con un alimento por recoger las bolas correctas y castigado con choques eléctricos suaves por recoger las bolas incorrectas. El suave es importante porque los ambientalistas van a empezar a armar camorra. Ahora está sentado plácidamente en el tanque. Ese plácidamente me da a mí la imagen del pulpo haciendo... Aunque podría ir más allá y describir el sonido, pero ya se me va demasiado tiempo. Plácidamente en el tanque, su cavidad llenándose y vaciándose con un consistente ritmo respiratorio y sus ojos aparentemente siguiendo cada movimiento de los investigadores que se preparan para el siguiente experimento. Entonces, a ver, entonces esto sigue. Los investigadores regresan con un tanque que contiene a otro pulpo, uno que acaba de ser recolectado de las cálidas aguas del mar frente al laboratorio. Fíjense que yo todavía no he dicho dónde estamos.
esa misma mañana. Los dos pulpos rápidamente se acercan uno al otro en sus respectivos tanques, mirándose a través del vidrio con interés aparente. Ahora mire esto, le dice una de las científicas al recién llegado, repitiendo el experimento de la mañana con el pulpo entrenado. El pulpo nuevo observa y parece estar genuinamente interesado en lo que el otro pulpo está haciendo. Ahora los investigadores le ofrecen las mismas alternativas al recién llegado. Asombrosamente, otra vez volvemos a la editorialización, tras observar únicamente 4 repeticiones del experimento, el pulpo observador escoge la bola correcta todas las veces. Y aquí ya cierro. Los biólogos fulanito de tal publicaron el sorprendente hallazgo de que los pulpos pueden aprender observándose mutuamente, fue publicado recientemente en la revista Science. Entonces es un poco lo que pues, tenemos que escoger, tanto, eso lo podemos hacer en radio, en video, escrito, en un libreto de cine, lo que sea, pero ¿cómo queremos comunicar la ciencia? Entonces yo creo que hay que meterle todo eso. Por ejemplo, en los medios electrónicos, donde dice revista Science, ahí va el enlace al artículo, obviamente, sí. Entonces, pues eso es una cosa que podemos pensar, porque yo quisiera que de golpe mañana ustedes, o solos, o por grupos, o como quieran, piensen como en ideas, en artículos que ustedes, podemos hacer varias cosas. Podemos mirar los artículos que han salido en la prensa esta tarde, en cualquier, donde quieran, y agarrar ese y decir cómo yo cogería esta noticia y la presentaría de forma así como más narrativa literaria. Puede ser un ejercicio. Y el otro puede ser hacer títulos. Yo quiero como que ustedes le metan el dedo y hagan como alguito mañana, pero seguimos conversando por acá. Entonces aquí está la otra cosa que hablábamos de la credibilidad y la evidencia. Este es un slide increíble del American Council de Ciencia y Salud. Entonces, mira lo interesante. ¿Cuáles son los periódicos y revistas que más, que cubrimiento que más usan basado en evidencia y que el contenido, versus cuál es el contenido más asombroso, más increíble para leer? Entonces, por ejemplo, Nature y Science casi siempre son las revistas que están basadas en, mejor dicho, no la embarran, es decir, lo que uno lee de ciencia es ciencia que realmente ha sido corroborada. Por eso es que los periodistas científicos aprendemos a que esos dos están entre los primeros, entre las primeras publicaciones que usamos para, si queremos, digamos, desglosar o sacar un artículo. Pero también la embarran, ellos también lo han embarrado. Después están, increíblemente, miren en la mitad, la revista Time, el New York Times. El New York Times también la ha embarrado. Es maravillosa la sección de ciencia de ellos, pero también la han embarrado. Luego entonces está NPR, la Radio Nacional, National Public Radio, y luego, por ejemplo, unos diarios bastante más sensacionalistas como el Huffington Post, que acaba de sacar como 40% de sus reporteros hace 48 horas, porque no tienen plata. Entonces, ellos se posicionaron como esta cosa como ¿cómo se llama eso? Sensacionalista, chévere, no sé qué, pero resulta que cuando uno como lector lee, uno dice, aquí que no sé la mitad de eso, ahí de golpe hay algo de fake news, no sé eso, pero por lo menos no muy bien investigada. Entonces uno pues tiene que ver como periodista científico dónde se queda. Entonces eso es un estudio muy interesante, ¿no? Por ejemplo, Wired, que yo la adoro. Entonces, pues Wired sí está basado en evidencia y es una revista muy importante, muy buena, es decir, pero a veces también como que quieren irse demasiado allá del reportaje y a veces uno no sabe dónde sale la información, aunque es magnífica. Pero pues ahí arriba en ese cuadrito está pues The Atlantic, The Atlantic y el New Yorker son como nuestros malpensantes, guardadas las proporciones, y nuestro Arcadia, en el sentido de que dedican muchas páginas y también tienen noticias cortas y es una revista magnífica. Entonces esas son buenos, es bueno para ustedes tener esa referencia. The Economist en Inglaterra, cuando hacen ciencia la hacen mandaca, es decir, es increíble todo lo que yo sé. Bueno, eso es
Total que pues para volver al cuadro de arriba, que si uno quiere realmente ponerle a la gente la ciencia de una forma emotiva, bonita, no importa si el artículo es corto, uno pues trata de ver, tenemos que poder escribir sobre esas cosas, ¿no? La biología de un virus, la química de una toxina, la física de una bomba atómica, un poquito de todo, un poquito, o especializarnos si tenemos ese lujo, ¿no? Y los editores también tienen que poder entender que por qué yo me voy a tirar 2 párrafos explicándole cómo es la estructura cristalina del hielo antártico, porque de ahí, esa es ciencia básica, de ahí se desprende todo, la estructura cristalina dicta por qué el hielo se derrite a esa velocidad, por qué está amalgamado como está, es la base de la glaciología, por ejemplo, entonces, en el caso de uno, ¿no? Entonces, pues sí, por eso yo abogo mucho por la literatura y la ciencia, son 2 maneras increíbles de acercarse a conocer el mundo. Y yo pienso que la buena divulgación, la que tiene éxito, tiene más lazos con la literatura casi que con la ciencia, es decir, siendo la ciencia muy rigurosa, ¿cierto? Es lo que quiero decir. Esto es divertido, este quote. Richard Feynman, ¿ustedes saben quién era? Era un gran físico, muy famoso. En Estados Unidos fue uno de los pioneros. Bueno, entonces él decía que hay que maravillar a la gente con la música de la ciencia. Entonces decía, leer que la cantidad de fósforo radioactivo del cerebro de una rata se reduce a la mitad en 15 días puede dejarnos indiferentes, pero ¿entendemos lo que significa? Entonces dice pues, que los átomos con conciencia, los que lleva la conciencia a nuestra mente, son las papas que comimos la semana pasada, porque la papa tiene un montón de fósforo. Cosas, ¿cierto? Es poner la ciencia al alcance así de la gente. Entonces tenemos que aprender a por qué esa noticia es importante, por qué es importante ahora, cómo piensa un científico, cómo es el proceso científico, pero eso ya estrellando, ustedes ya saben eso. Las cualidades de un periodista, que eso son buenas tenerlas en cuenta, nosotros que nos queremos dedicar a eso, son todas esas. Queremos entender, nos asombramos de todo, queremos saber de todo, nos gusta comunicar, siempre estamos dudando y preguntando, tenemos mucha imaginación y al mismo tiempo mucho rigor, ahí, que esa es la palabrita que a veces falta en muchos de nosotros. Somos perseverantes, realistas y nos gustan los resultados prácticos de para qué sirve este experimento, pero muchas veces, pues, ¿cómo acerca uno a la gente a física de partículas? A lo mejor, ¿cómo le explicas tú que eso puede servirte para algo? Pero sí, puede servir para mucho, como la física cuántica. Estos son algunos de los sitios donde yo consigo las ideas, los centros de investigación, las publicaciones indexadas, eso hay mucho, uno se mete allí y ellos te llenan el correo de boletines, a veces son demasiados. Los premios Nobel son una maravilla, la organización de los Nobel son una súper buena fuente. Y el año internacional yo no sé este año qué es, pero es de la luz, de la electricidad, de la todo, bueno, en fin, es una cosa increíble. Y están las asociaciones, eso sí les estreso que se metan a las asociaciones de periodismo científico. Primero miren y chequeenlas y luego traten de hacerse parte, sobre todo pues esas que habíamos mencionado arriba. Yo no sé en qué va lo de los españoles. Los argentinos también son muy chéveres, tienen los mexicanos también, todo el mundo, ¿no ve que es que Colombia apenas estamos como que comenzando? En Perú ustedes tienen red, ¿no? ¿O no tienen red? ¿Todavía? Bueno, aquí hay unos consejos para tener una fuente permanente de ideas, que eso nos ayuda, por ejemplo, a tener artículos a poderlos parir más rápido, si necesitamos. Fuentes primarias, yo las tengo organizadas por universidades y por temas y por investigadores, entonces tengo los expertos en huracanes, los expertos en física de partículas, expertos, sí, es como más por temas. Trato de ir a las conferencias y si no puedo, entonces a veces oigo por internet. Cuando vengo a Colombia, cuando voy a algún lado, yo siempre voy a los sitios, trato de ir a sitios, por ejemplo, yo no me acuerdo qué fue lo que hice, sí, pues claro, me fui que para el Casanare porque hay unos estudios sobre el oso hormiguero y yo estoy haciendo una nueva serie de libros para niños con el tema de un oso hormiguero porque quiero darles a entender la ciencia no solo actual sino pasada, quiero irme a la evolución, entonces el oso hormiguero pues
le hacen bullying en el colegio porque tiene el hocico muy grande. Entonces estos son libros para niños chiquitos, es la otra audiencia. Entonces hay que ir allá, hay que ir a las universidades, hablar con los medios de las universidades y los centros de investigaciones. La ciencia está por todos lados, yo me la paso leyendo, tengo libretas de notas por todos lados, de golpe va uno en el bus y ve alguna cosa, artículos. Esa es la otra interesantísimo que viene a lo de la diferencia entre la ciencia wow, que es genial y que casi todos sucumbimos a ella, y ahí también hay otro tipo de ciencia que no es tan wow, pero que uno tiene que ser un poquito como investigador y buscar y leer, y de golpe se encuentra uno con que las cosas no son tan así como parecen, porque obviamente el Instituto de Investigaciones o Universidad tiene la obligación de sacar a sus personas y sus investigadores adelante con brillo, pero pues a lo mejor detrás de eso también hay otras controversias, entonces hay que buscar, monitorear las ideas de ciencias, y las redes sociales, como dicen ustedes, son claves. Entonces hay noticias que hay que desarrollar un sentido para no comerle cuento a noticias con esos títulos raros como científicos unen células de carne con tomate. Dice, ok, de golpe sí funciona, ojo, pero a ver, pero un momentico, pero ¿quién? ¿No? Entonces pues eso son, bueno. Siempre se da esta cosa de quién debe escribir la ciencia, yo creo que por ahora es muy, muy obvio, para mí es el que lo hace bien, tanto el investigador como el periodista. Aquí tenemos a Carl Zimmer, que él fue un microbiólogo que se volvió periodista, creo que es microbiólogo, y es una absoluta maravilla. Él escribe en el New York Times y siempre tiene notas sobre evolución de los virus y buenísimas. Está pues mi gran amigo Jorge Zuluaga, que es uno de los mejores comunicadores de astronomía que yo conozco, pues por lo menos acá en el país. Deborah Bloom es en este momento la directora de los programas de otra oportunidad para que ustedes se lleven en el corazoncito y la piensen para ver cuándo quieren llegar a eso. Es la beca en periodismo científico, el Knight Fellowship en MIT. Eso es una cosa increíble. Y ella es química y ha escrito unos libros lindos de la historia de la química. Bueno, aquí no me voy a detener acá. Básicamente que tenemos en internet, alguien se creó una página, pues fue Jorge, creo, que me puse a mí de administradora en Facebook, se llama Gazapos Científicos. ¿La han oído? Ay, qué pecado. Pero pues Gazapos Científicos lo que hace es que la gente ve errores, por ejemplo, errores en los medios, y lo ponen allí, como que lo exponen, pues para que también los medios se pellizquen, oiga, la embarramos. Entonces, pues, cosas como que, ¿cierto?, el sistema trapista, que pues, realmente es un sistema de un planeta con otros, entonces la denominan como una galaxia. Entonces esto fue una nota increíblemente florida, que alguien, el editor o alguna persona que escribió ese editorial, como que estaba pensando que íbamos a encontrar quién sabe qué, animales o quién cosa rara, y todo esto que está en rojo está equivocado. Entonces tal vez se le ve la emoción al editor, nunca supe quién lo escribió. Entonces pues eso, pues bueno, en fin. Yo lo que pienso es que uno tiene más bien que hacer nuestra cosa bien en vez de criticar a los demás, que a mí me cae gordo, pero igual tenemos que llamar la atención. Y los científicos pues tienen también que hacer su tarea, y ellos también no se sientan a esperar a que vengan pues los periodistas sino ir al medio de su institución y decirle, mire, pesquisa, me estoy inventando un perro con los ojos cuadrados café, a cuadros, ¿será que qué funciona? Entonces empezar a hablar, empezar a hacerse disponibles a la gente. Luego pues la forma en que yo trabajo, ¿no? ¿Cómo piensa yo pues como soy freelancer y vivo en mi casa, entonces digo, bueno, ¿qué me invento? Entonces utilizo todas esas herramientas de ver todos esos sitios por noticias frescas, interesantes, pero a veces también me pasa que yo me invento mi noticia, en el sentido de que busco un tema interesante y entonces que no es noticia, pero que pues poco se ha cubierto, y me le meto. Entonces eso fue lo que pasó con este señor de la NASA. Lo descubrí en alguno de esos boletines chiquiticos en una esquinita, alguna pendejadita, aquí no me acuerdo cómo fue que llegó, en que decían el sabueso, entre comillas, de la NASA. George Aldrich estudia con su nariz
todos los objetos que van a subir al espacio. Y ponía un enlace. Entonces, yo, pero ¿cómo así? Este señor es un químico toxicólogo. Lleva desde las misiones Apolo oliendo todo lo que va a subir al espacio, a la estación espacial o en ese caso al transbordador. Yo no sé si yo creo que ya el señor está retirado. Esto fue hace como 10 años. Entonces es increíble que una institución como la NASA, que es todo esto high-tech, use la nariz de un señor. Entonces, ¿él qué es lo que hace? Él le ponen todos los objetos desde, no sé, desde los objetos de trabajo científico hasta los tampones del astronauta rusa. Todo eso, hasta los manuales de operaciones que van a llevarse impresos. Y él tiene que olerlos con su naricita y decir, este objeto va a soltar gases con el cambio de, ¿cierto?, de temperatura y puede causar gases tóxicos. Entonces él hace unas misiones de olor y yo dije, no, yo tengo que ir a esto. Entonces lo llamé y me invitó y yo dije, ¿y ahora cómo llego yo allá? Yo desde Miami, esa vaina es lejísimos, es en Nuevo México, en White Sands. Entonces dije, bueno, ¿a quién le ofrezco esto? Y empecé a buscar. Ahí sí es donde porque yo sabía que esto era un tema original y raro, ¿cierto? Que es lo más difícil de encontrar, es un tema raro. Entonces dije, bueno, Wired, metámonosle a Wired. New Scientist, que es una revista inglesa como así como medio quirky, como medio loca. Entonces, lo que uno no debe hacer es ofrecer el mismo artículo a varias publicaciones al tiempo. Eso es deshonesto, eso no está bien. Entonces después uno hace otras versiones diferentes y la vende. Yo después entonces la vendía muy interesante en España. Pero empecé con Wired y ahí mismo me contestó el editor. Me dijo, oiga, pero ¿cómo así? Pero empezó a preguntar, pero usted sí, de este tipo, ¿dónde salió? Mándeme los papers, bueno. Y entonces me dijeron, nos interesa una entrevista, pero como un perfil de él. Le mandamos el pasaje, si usted quiere ir, le cubrimos sus gastos. Entonces, por lo menos ya tenía cómo llegar y llegué allá y me metió en lo que llama una misión de olor. Entonces, me puso a oler en todas esas botellitas para calibrar mi nariz, como lo hace él. Y luego participé, entonces este tipo de artículo en que el periodista se convierte como en porque uno contó la cosa. Entonces eso salió muy bien en Wired y luego se lo vendí a New Scientist, pero con formato pregunta-respuesta y con otro contenido, ¿cierto? Porque lo que uno no puede hacer es copiar. Y finalmente lo de muy interesante tenía otro ángulo distintísimo, porque ellos se fueron por el lado un poco más ligero, pero también un poco más con relación a la audiencia, entonces quedó muy lindo. Entonces, este tipo de cosas, pues, hay que buscar temas originales con potencial de ser contados bajo varios ángulos, ese fue el de Wired. Entonces, resulta que este señor lo contrata una compañía que hace zapatos tenis para hacer publicidad, y entonces le dice que nosotros hacemos un concurso todos los años de tenis, y de tipos que se pongan los tenis más y que el tenis de tanto usarlo se vuelva muy oloroso. Entonces usted tiene que ser el que juzga cuál es el tenis que huele peor. Entonces, claro, Wired le fascinó, fue ese ángulo. Y luego entonces pues busco esos temas poco conocidos, pero todos esos temas te abren las puertas en las revistas que uno dice, imposible. Entonces hay que buscar, por ejemplo, en Colombia hay un sastre que hace ropa blindada, pero la ropa blindada de él es trajes de cóctel, guayaberas, cosas de estas, hasta calzoncillos para los guardias de las prisiones en Colombia porque los acuchillaban los guardias. Entonces el señor se volvió un genio en hablar tenía como 100 viejitas costureras, así en mesas así divinas, así con su moño blanco, así todas, manipulando el Kevlar, que es como una cerámica que se usa en los chalecos antibala, pero entonces este señor la volvió como una seda divina, como una tela así divina, y entonces él empezó a regalarle esta cosa a los reyes de Inglaterra y a todos lados. Y entonces pues le vendí a Wired, la idea era que le íbamos a hacer una cosa más larga y al final cambiaron de opinión y me dejaron solo ese pedacito de cómo detener las balas con estilo. Entonces yo a este señor lo bauticé como el Armani de la ropa blindada y el título cogió. Y el punto es que
me dice él, bueno, pero usted necesita pasar por la prueba del disparo. Y sin avisarme, sin darme tiempo a prepararme psicológicamente, me puso una chaqueta así muy parecida a esta y me deserrajó un tiro a quemarropa. Ahí está la bala. Con aquí, esa experiencia me dio a mí la manera de hablar de la ciencia detrás de ese Kevlar y lo que yo sentí como si me hubieran hecho así con el borrador de un lápiz. Entonces, eso gustó mucho y después entonces muchas otras personas han empezado a hablar sobre eso, pero ahí es que buscar, ese olfato no es fácil. Eso se logra leyendo. Tiene uno que leer, como decía García Márquez, eso que decíamos, antes de escribir una página me leo 100, la misma vaina. Entonces uno tiene que buscar qué ángulos quiere uno usar. Hay muchas formas de presentar un artículo, ya no estamos hablando tanto de noticia chiquita de quién, qué, cómo, cuándo y dónde, no, sino un poquito más grandecito. Eso, destacar una tendencia, poner en contexto un hallazgo, seguir una investigación o retratar a un personaje. Entonces, ¿tú tienes una idea, una pregunta? Pero espere, pásale el micrófono. Sí, interrumpen cuando necesiten. Perdón, yo tengo una pregunta, no sé si esté equivocado. ¿Existe la censura en este medio? ¿En cuál medio? En el periodismo científico, la censura de información, ¿cómo manejas eso? Pues yo no me he encontrado personalmente con nada. Depende, pues claro, me imagino, no, miento. Cuando yo estaba trabajando en un noticiero allá en Miami hace tiempos, esa cadena era de una empresa que tenía una, ¿cómo se llama? Esa cosa nuclear, una planta nuclear, sí. ¿Un reactor? Sí, reactores. Entonces yo escribí algo negativo y me lo quisieron tapar y yo no me dejé. Pues yo lo hablo porque tú hablas de ver la ciencia desde todos los ángulos, ¿no? Sí. Bueno, yo soy biólogo marino, Sí. uno también aprende a ver eso, pero por ejemplo temas como el calentamiento global, o sea, en un pasado nos hablaban que el calentamiento global no existía, inclusive a mi padre que trabajaba en la industria de los hidrocarburos, teníamos discusiones porque me decía, no, eso es una cosa que se están inventando. Exacto. Creo que hubo mucha parte de esto que es la censura, ¿no? Comunicación de lo que realmente pasaba. Sí, eso es verdad. Tanto hubo censura que en la NASA censuraron a un experto. Hay un artículo que salió no hace mucho, inclusive el espectador lo volvió a escribir. No hay científicos prolíficos, hay mala conducta en la ciencia. Habla mucho el tema que estaban hablando por aquí detrás de los medicamentos. Claro. Creo que ahí narran que hay investigaciones en las cuales solo el 30% o 20% dan resultados positivos y se enfocan en ese 20 o 30% para dar un resultado o una nota científica. Claro, porque entonces ahí viene la cosa. Entonces ahí viene a quién tú como periodista independiente o de un medio vas a escribir. Si tú estás trabajando para alguna farmacéutica, claro que te van a decir, mire, en este boletín pues más bien esto lo queremos destacar. Pero tú como periodista que tiene la libertad de escribir en un medio serio, masivo, tu obligación es buscar esa verdad, eso sí. Y ahí si te quieren tapar la boca, ya ahí tú tienes que ver cómo haces, pero eso es el debate más básico de la ética del periodismo. Lo que pasa es que a mucha gente eso le significa pérdida de empleo, amenazas a la vida, todas esas cosas, pero la libertad de prensa, pues sí, es uno de esos derechos más sagrados, es como es decir, lo más gordo que hay en estructuras. Sí, porque también veíamos aquí en Colombia con Santurbán, ¿no? Se dice que se tiene que proteger el páramo, inclusive se hicieron unos jingles y unas comerciales, no sé, y últimamente se estaba hablando de que por qué si se estaba haciendo tanto para promover los páramos, por qué no se estaban generando ese tipo de contenidos televisivos pues para que la gente estuviera en esto. Pues muchas veces yo no estoy muy metida en el detrás de cámaras de los medios televisivos aquí en Colombia, de los medios noticiosos, no conozco cómo funciona, pero sí sé que pues por lo general son medios pues serios, como los periódicos nuestros, los periódicos nacionales, otros periódicos. Uno tiene que buscar medios serios, porque definitivamente que hay medios que se dedican a desinformar y a justamente seguir lo que les interesa a sus me imagino, los shareholders, ¿no? A la gente que tiene la plata de esos medios, pero
uno tiene que hacer su labor periodística de identificar quiénes son, justamente, porque como bien sabemos lo que sale, por ejemplo, en Facebook, pues tiene uno que revisarlo muy bien, a ver de dónde salió esta información. Pero yo lo que hago es que yo pues hablo con editores de medios que son sobradamente, ¿no? Que no le comen cuento, que no le tienen miedo, que no… eso es lo que hace un periodista ya sea freelancer o que trabaje en un medio sólido. Pero ahí es donde el conocimiento nos puede salvar, donde entender la ciencia, ¿ves? Donde no nos puede meter los dedos en la boca, porque si le dicen a uno algo, uno dice, no, pero si es que yo sé que esto no es así, yo sé que el cambio climático tiene mucha parte de lo que estamos inyectando en la atmósfera en este momento, y porque el consenso mundial es 98% de los científicos del planeta. Entonces, ¿cómo luchas tú contra ese? Pues eso es lo que yo ponía en la slide anterior. Pero ahí es tú como periodista o como comunicador que tienes que tomar una decisión de que esto yo lo voy a redactar y lo voy a poner y lo voy a pelear. Ya ahí la cosa, pues tendrías que ver si la cosa se me pone negra, si yo será que me retiro más bien de esta cosa y me pongo a hacer otra cosa o escribo sobre otros temas, ¿no? Pero qué pesar. Eso, sí, no, definitivamente, y hay intereses creados gigantescos en toda la industria para eso. Y ahora espérese lo que se viene, ahora se viene también la nueva era de la minería abisal, la minería a 4.000 metros, que si bien también va a perturbar el fondo marino, al mismo tiempo también va a ser menos complicada que la minería terrestre en el sentido de que no desplaza poblaciones, pero bueno, eso hay una cantidad de cosas y hay muchos también intereses y eso es muy fuerte también, y eso es algo que uno tiene que empezar a pensar en todo eso que viene. Sí, de hecho el Caribe ya está explotado, por así decirlo, en cuanto a plataformas petroleras y todo, pero creo que la única noticia que nos llegó fue que Santos llegó a una plataforma y ya. Eso fue lo que recibimos del año pasado, pues yo viéndolo desde mi punto de vista cuando estoy allá, ¿no? Claro. Es muy poco lo que… Y sin embargo, la otra cosa que es importante es que el periodista colombiano debe entender, por ejemplo, cómo se va a desarrollar esa investigación de nuestras plataformas continentales, porque pues es cierto, se quiere extender la plataforma, se quiere entenderla mejor y se quiere buscar gas en el Caribe, pero entonces si no sabemos la ciencia no nos podemos defender de lo que nos dicen que no es y tenemos que saber dónde buscar esta información. Pero eso es lo que hace un buen periodista así aguerrido, de esos que ve uno en las películas. Sí, bueno, sí, ¿les seguimos más cosas? Uy, no tenemos sino una hora. Bueno, nada, explicar la ciencia a través de una experiencia personal. Por aquí hay un artículo que si quieren yo les voy dando y ustedes, bueno, está por ahí, son cosas larguísimas, pero eso es solo como para que ustedes tengan ahí. Que es lo mismo que habíamos dicho antes, pero eso ya es un artículo largo de domingo, es un artículo de 1.500, 2.000 palabras o 1.800, en que, por ejemplo, yo quería explicarle al público todo lo que es la genética de población. La genética, hay un proyecto lindísimo en National Geographic que se llama el Proyecto Genográfico Humano, en que lo que quieren es entender cómo los humanos salimos de África y cómo nos esparcimos por el mundo. Y para eso le han tomado muestras de sangre y de piel y de pelo a gente que va desde gente como uno a gente de poblaciones que no se han mezclado, como ciertos campesinos en Mongolia. Entonces, claro, eso tiene un montón de ramificaciones. Una de ellas la decidí hacer yo porque decidí yo hacerme el estudio genético para ver de dónde provenían mis antepasados maternos, pero al tiempo que hice eso, empecé a ver que a los genetistas que hacen esto los tachan de racistas y de un montón de cosas absurdas. Entonces ahí viene esta pelea de la lucha emocional de entre la gente que no sabe la ciencia y la gente que la sabe y que no la puede explicar. Entonces la idea ahí en ese caso fue que yo misma me hice eso, porque entrevisté al director de eso y él me dijo, no, pero si usted va a hablar conmigo de eso, venga, le regalo el kit. Y ahora eso vale, no sé, bueno, no es ni mucho, como $200, pues es muy interesante. Bueno, el caso es que eso le da uno pie para explicar de forma personal mucho de la genética. Entonces piensen en todas esas maravillas, entonces un pedazo del ADN mío que uno escupe en esa botellita que tiene como
como una reactor especial, y entonces es increíblemente poderoso ver eso, ¿no? Bueno, eso son todas formas de hacerlo. ¿Cómo comenzar el artículo? Vamos a ver ya otras maneras de… Ay, pero no ve, si pasara. ¿Será esto? El punto es que yo busco cosas, mire, si el que busca encuentra, entonces… Pero no ve que no, ¿qué pasa? Por ejemplo, aquí, cuando vengo a Colombia, quiero meterme en sitios interesantes que todavía no conozco. Yo sé que las universidades deben tener repositorios de vainas geniales. Cada vez que voy a Washington, antes de ir, le escribo a la niña de prensa del Instituto Smithsonian, que son los que tienen todos estos museos, que en un momento dado la niñita era colombiana, además. Le dije, oiga, yo quiero ver todo el detrás de cámaras de ustedes, quiero que me abra todas las vitrinas donde están los fósiles, los pájaros, las plumas. Me dijo, chévere. Nadie me pide eso nunca. Y entonces, claro, esto es una foto que habían tomado para eso, pero me abrieron, me abrieron todas estas cajitas y yo llegué con la mente en blanco. Yo no tenía ni idea qué era lo que yo quería escribir. Yo solo quería escribir todo lo que tenía en el Smithsonian. Y me empiezo a enterar de todas estas historias detrás de cámaras tan geniales, porque algunas de estas avecitas son recolectadas desde hace 2 siglos, 1 siglo, lo que sea. Ese cajón son todas avecitas del Valle del Cauca. No solamente eso, cada uno de esos colorcitos está en una colinita distinta, en un arbolito distinto. Es increíble la biodiversidad que hay en el Valle del Cauca. Entonces, pues él me decía, mire, la de la espaldita amarilla está en esta montañita y la de la espaldita roja está en la montaña de al lado. Y no, entonces, fuera de eso, entendí, me dijo, pero es que nosotros además somos las detectives de las plumas. Y cuando me dijo eso, yo me quedé aterrada, le dije, perdón. Entonces, pues, ahí mismo llamé a muy interesante México y le dije, se le tiene. ¿Qué es lo que ellas hacen? Ellos estudian todos esos pajaritos y las plumas a nivel molecular, cada tipo de pluma, para determinar qué aves son las que se chocan con qué avión, con los aviones. Porque resulta que uno cuando coge un avión y se va para cualquier lado no se imagina la cantidad de pájaros que se destortillan contra ese avión. Lo que pasa es que uno no, como que no. Entonces hay pájaros que se estortillan contra los aviones militares y les abren unas troneras así de huecos. Y este laboratorio con estas mujeres fueron las que hicieron todo el estudio de las, ¿cómo se llaman estos bichos? De los gansos canadienses que se tragó el avión ese que aterrizó en el Hudson, en el río Hudson, que todo el mundo vivió. Entonces ella tiene que ir como con un Q-tip, una cosita de algodón, a recoger todo el untado que queda en los compresores de las turbinas de los pobres pájaros y decidir qué pájaro es. Y eso es importante porque tiene claves importantísimas sobre las migraciones de los pájaros. Y ella me decía, yo me muero de ganas de hacer esto con Colombia. Y yo, a ver, ¿qué? ¿Se le tiene? ¿Cómo le ayudo? Me dijo, no, ya estamos hablando con la Federación, ¿cómo se llama? La Aerocivil o como se llame. Pues esto fue ya hace como 5 años. Para venir al aeropuerto El Dorado e ir a ver qué pajaritos hay por ahí, porque la idea es que tiene que haber espantapájaros para que los pajaritos cada vez que salen los aviones se vayan. ¿Ve? Entonces ahí hay ciencia, hay migración, hay aviación, porque yo tuve que aprender hasta cómo está hecha una turbina de jet. Entonces me fui para la Boeing, les dije, me muestra cómo es que se hace una turbina de jet, y entonces me mostraron, me desbarataron una turbina que tenían allí en el mantenimiento del aeropuerto, y esto que estos son artículos, pues creo que tienen más vainas, eran más largos, son artículos de 4 o 6 páginas, en fin, ¿no? Entonces eso, es esa vaina, es esa ganas de saber. Cuando vengo a Colombia, por ejemplo, todo el mundo, lo que decíamos de Villa de Leyva, nadie le ponía bolas a Villa de Leyva, y estos huesitos, resulta que es ¿cierto? Unas vértebras de dinosaurios, estuvieron ahí trancando una puerta quién sabe cuánto tiempo. Y entonces un día yo llegué y hablé y me hice amiga de las muchachas maravillosas de este centro CIP, y me dijeron, es que estamos limpiando unas vértebras que son de dinosaurio. Y yo dije, pero un momentico, como yo amo la paleontología y la geología, entonces yo ya había entendido que en el norte de Sudamérica no se había descubierto nunca un dinosaurio. En el norte de Sudamérica, todo está en Patagonia. Entonces cuando ella me dijo, este sería el primer dinosaurio colombiano, yo me quedé atornillada al piso.
Entonces, claro, me dijo, y esto lo estamos haciendo gracias a un experto argentino. Entonces yo lo primero que hago es, tiene que llevarme a excavar, porque si yo tengo que estar en las trincheras, tengo que sentir cómo es eso para poderlo describir. Entonces me llevaron a excavar un ictiosaurio, no sé qué. Y a Scientific American le encantó, lo sacaron en español, en inglés, es una cosa que, porque es única, y no hay sino estas vertebritas, entonces es toda la ciencia, pero tuve que entender la diferencia entre dinosaurios y reptiles marinos y montones de biología, tuve que entender la matriz de roca, cómo es, de qué está hecha la formación paja, que es la formación que hay en todo Villa de Leyva, y por qué está produciendo tantos reptiles. Entonces, eso es lo que uno tiene es que ponerse en la cabeza de los editores también de afuera, porque a ellos lo que les interesa es algo global, a ellos no les interesaría una cosa muy local, pues porque no es el caso. Entonces tiene uno que pensar en eso también, ¿no? Y siguiendo la misma onda, pues, gracias a todos esos contactos que hice allá, conocí a tal vez el geólogo más y uno de los grandes científicos colombianos en el momento, Carlos Jaramillo, del Smithsonian en Panamá, el Instituto de Investigaciones Tropicales de Panamá. Fue uno de los que descubrió con sus alumnos la titanoboa, que es la culebra más grande que se ha descubierto en el Cerrejón, y es uno de los científicos más profundos que tenemos ahorita en el país en estos temas. Entonces, pues lo conocí, él estaba muy unido a nosotros en Uninorte, y entonces me habló de este paper que tenía, me dijo, yo quiero saber cómo era el río Amazonas, cuál es la causa de la biodiversidad del río Amazonas, que es uno de los grandes incógnitas, ¿no? O sea, hay unos que dicen que fue el levantamiento de los Andes, otros dicen que fue que se inundó esto de agua salada. Entonces él dice que hubo varios pulsos de inundación, pero esto es para que me lo lograse publicar en la edición impresa de Scientific American, que es muy difícil, pero porque era sumamente novedoso y una teoría que ellos querían extender y entender. Entonces, pues, fíjense que el artículo es cortico, no es muy largo, es un poquito, creo que sí, debe tener un poquito más. Pero está tan condensada la ciencia, ahí lo que explico yo es el proceso científico, por qué lo pensó, qué pensó, cómo lo hizo y qué resultados, que eso es importante, que nosotros no muchas veces no decimos cómo se hizo el estudio y cómo hacen para saber eso. Entonces eso es importante. La otra cosa es pues ser conejillo de indias, eso también ustedes lo pueden ser. Por ahí me metí a que me metieran un chip en el brazo hace 15 años, cuando nadie tenía un chip ahí, sino los perros y los caballos. Entonces que se lo querían poner porque Discovery Channel Latinoamérica me dijo, venga, aquí hay un libreto, me dijeron, mire, hay un libreto que queremos hacer de tecnología en América Latina, y me dieron el libreto a leer, a ver, yo lo leí, yo dije, pero aquí falta la cuestión de la seguridad privada, porque Colombia son unos genios en seguridad privada, porque todo el mundo nos quiere secuestrar, entonces somos buenísimos en autos blindados, y estábamos empezando a usar esta tecnología que lo hacen en España, este microchip que espero que no se me vaya al cerebro por ahí, hace tiempos ahí, y se lo estaban empezando a insertar todas las personas con susto de secuestros, porque en ese momento el microchip no te seguía por satélite, pero la siguiente generación sí te iba a seguir por satélite y era más grande. Yo dije, ni de funda me meten esa. Era así. Pero esa la usan para pasarte como un lector, para ver si con ese lector tú tienes qué tipo de sangre o si tú tienes alguna enfermedad. Entonces yo tengo mis datos en internet, y esta empresa está asociada ya a los bomberos y a los policías, ya no sé qué, entonces es más fácil que leerte bueno, en fin, ¿cierto? Tiene muchas cosas, entonces, en fin, ya, eso es eso, pero el Very Chip es muy interesante, y ahora pues eso me escribían, y personas rarísimas a decir, usted es un cyborg, ya tiene... Entonces explicarle todo eso a la gente, ¿no? Espérate que se ve. Explicarle todo eso a la gente, bueno, nada, aquí está nuestra expedición, Martica, saber para quién se escribe es importante. Ese fue un cangrejo que encontraron en Serranilla, ese cangrejo usa sombreritos, ese es un sombrero, el cangrejo cortó y se lo puso, para que no lo moleste. Eso, digamos, es un comportamiento relativamente nuevo. Entonces son cosas lindas que uno ve
en la expedición Sea Flower, y eso da mucho tema, pero mucha manera de... Entonces, pues, ¿por qué está tan lento esto? Sí, el reto es seducir a la audiencia, entonces ya lo hemos dicho, ofrecer notas que sean del estilo de la publicación. Eso quiere decir que uno tiene que sentarse a estudiar muy bien esa publicación, porque entonces no, lo de N+1 no vuela con Wired o con El Tiempo, o sí vuela, pero no. Entonces hay que saber. Espere, ¿se la voy a poner? Espere, que es que esto, uno espicha acá y no pasa nada. Espere. ¿Qué se hizo? Mire. ¿Es genial o no? Así me siento yo a veces con mis editores en Planeta, que los amo. Divino. Ellos saben, uno tiene que dejarse llevar del editor, porque el editor es el sabueso, sabe, está en el medio, trabaja, sabe qué es lo que es. Uno llega ahí muy pinchado y muy que cree que sabe, y el editor te pone en tu sitio. Entonces sí, hay que saber, además cada publicación tiene como unas guías de escritura, ¿no? Entonces cuando uno le ofrece algo a Nature o a estas grandes publicaciones, te mandan de una vez eso como quien dice, mire, antes de hacerme perder tiempo, lea. Y ser muy concreto en lo que quiero. Yo creo la noticia, que era lo que les decía, yo soy muy creativo con yo he vendido, es que a mí me tocaba porque yo quería hacer temas de ciencia y no me dejaban en el periódico en Miami, y me decían, mire Ángela, hay un puesto para que usted sea editora de cocina. Yo, ok, ¿lo toma o lo deja? Yo dije, bueno, lo tomo porque da buena plata, pero entonces pues yo no sabía nada de cocina, a mí se me quema el agua. Y dije, ya, yo qué me invento para meter mis temas ricos, y entonces empecé a inventar, le metía, ese truco sirve. Por ejemplo, temas de ciencia en la comida, empecé a hablar de los alimentos genéticamente modificados, o el otro día antes incluso literatura, hice un tema sobre una alcachofa, y entonces saqué un poema, Pablo Neruda, sobre la alcachofa, divino, enorme, y después 4 recetas de alcachofas, y ciencia ambiental relacionada a la alcachofa. Entonces, cosas como nuevos aniversarios, películas que se han sacado, libros que se han sacado, todo eso son armas para uno sacar videos sí. Ahora ya vamos entrando en materia, pero ya se nos está acabando el tiempo. Tenemos que seducir al lector en el primer párrafo, tratar de realmente presentarle algo que le guste, que es que hay que pensar en el lector, hombre, esa pobre persona lo bombardean con cosas, y que es artero no sentarse a leer algo que no sea como bonito o interesante o noticioso, pero de forma bien presentada. Donde mucha gente se me pierde es en la estructura del artículo. La gente, yo misma, para mí es difícil, yo soy muy buena para títulos y muy primer párrafo, pero soy pésima para organizar, me demoro mucho, me da guerra. Hoy me tengo que sentar a escribir el próximo artículo muy interesante sobre justamente tortugas marinas fosilizadas, que ha habido muchas cosas nuevas. Aquí justamente hace un mes hubo algo en Colombia, y es difícil. Entonces las transiciones, los verbos fuertes, por ejemplo, ahorita podemos ver verbos, es mucho más bonito, digamos, que describir el árbol, la casa tenía un árbol enfrente con ramas, que poner las ramas del árbol se estiraban hasta cubrir la casa. Fíjese, es diferente. Tiene uno que meterle mucha pensada, y no importa si es en video o en audio, es la misma cosa. Y contar el cuento, el storytelling, narrar la cosa. Ya estamos pensando en cosas más largas, no explicar algo, que eso es lo que hace todo el mundo. A mí el otro día me pusieron una nota de un matemático a hacerla, y yo no pude. Le dije al editor en España, muy interesante, lo siento, pero no entendí. Ahí sí que mira, no, y me agradeció, me dijo, siquiera porque otros la hubieran hecho igual. No hay preguntas tontas. Yo le pregunto a los científicos, no tengo ninguna pena. Les pregunto, les pido que me hagan dibujitos en las servilletas. Tengo una colección de servilletas con dibujos que algún día la voy a poner en algún lado. Y a ellos les gustan, ellos prefieren que tú les preguntes, que les digas, que indagues. Entonces no hay pregunta tonta, y esta es buenísima. Esta es muy importante, ir a la fuente original. Entonces uno le llega el boletín de prensa de la Universidad del Valle, por decir, con algo muy importante sobre el herbario que se hizo. Está el boletín y están los nombres de los estudiantes, del profesor, esto me lo estoy inventando,
Pero entonces el profesor hizo el estudio, pero lo hizo también en conjunto con un señor en Alemania. Entonces está bueno también hablar con el señor en Alemania, con los dos. Y a veces uno encuentra artículos donde se habló, es con el señor que le dijo al señor que le dijo al señor, entonces han pasado como 5, y cuando llega uno al meollo de la cosa le dicen, no, es que va, esto lo hizo este fulano, pero no tiene nada que ver con lo que dice ahí. Entonces eso es importantísimo. Y ahorita pues que veremos ejemplos de comparaciones, metáforas, simplificar. Esto es la parte de literatura que es deliciosa, o para algunos es hartísima. Usar el orden cronológico funciona, ¿cierto? ¿Cómo empezó este estudio? ¿Qué estaba pasando por la cabeza de esta mujer cuando vio una rana venenosa y se refregó los ojos con la rana y casi que fue lo que nos pasó a alguna de nuestras alumnas aquí en el taller de los Andes? Un estudio precioso en ranas, y cuando ella me empezó a contar cómo casi se queda ciega y qué susto, pues todo eso es parte del artículo y es importante que lo cuente el investigador, ¿cierto? Entonces, otra alumna de ese taller también hablaba de cómo ella oía las ranas, a cómo sonaba la rana venenosa, y bueno, las ranas tienen su ¿cierto? Entonces, ¿cómo hace eso? Hay que meter a la gente allí. Y hay también entonces que simplificar. Entonces esto pues Carl Zimmer hace estas cosas. Esto es el paper, la publicación indexada original hablaba de cómo a través de la evolución de los mamíferos apareció la placenta, ¿cierto? Y la placenta resulta que apareció gracias a un virus. El virus hizo posible, o una serie de asociaciones con virus, que apareciera la placenta, que dio lugar a los mamíferos que tuvieran bebés por placentas. Eso fue el artículo. Y el paper pues decía pues eso, que es la captura ancestral del Sintin caruno, un gen retroviral furogénico endogénico involucrado en la placentación y conservado en los carnívoros. Entonces uno lee eso y uno dice, ay, el diablo, yo sé que es interesante. Entonces esto fue lo que hizo Carl Zimmer, y esto es lo que debe hacer un periodista científico. Esto lo hizo él, creo que fue en el New York Times. Si no fuera por los virus, ninguno de nosotros había nacido. Esta es la forma de empezar y de encapsular y de agarrar. Tú tenías una... Gracias. Una pregunta muy concreta es cómo, es decir, el periodismo científico tiene una asociación inmediata con las fuentes científicas. Hablas del científico, y eso es importantísimo, y Sí. esa es la que hay que construir. Pero hay una serie de actores que me han parecido muy interesantes, que son asociaciones de familiares de enfermos de SIDA, asociaciones de familiares de enfermos de cáncer, Claro. que han empezado a aparecer con una fuerza científica también muy importante, y le hacen contrapeso muchas veces a las grandes fuentes de noticias científicas, porque precisamente tuvieron un pariente que murió de la placenta X o de ciertos casos. ¿Ese tipo de fuentes los manejas? Pero claro, eso ahí va el resto, ahí va, esa es la parte de humanizar la ciencia, pero también todo, es decir, un artículo científico grande tiene varias fuentes, el investigador principal que ha hecho lo que sea, las personas que han sido afectadas o no afectadas o que podrían verse afectadas, las personas que podrían regular aquello, y a veces simplemente personas que están pensando en cómo esa actividad científica, el ciudadano de a pie, no, definitivamente, no, un artículo con solo un científico queda cojo, pero pues sobre todo cuando son estos temas de salud, de medio ambiente, en que cualquier cosa que pase nos va a afectar a todos. Entonces hay muchas maneras de empezar ese tipo de nota, como por ejemplo comenzar a describir o hablar con la persona que fue afectada. Y por eso es que hay que ir al sitio, por ejemplo, con tu mamá. Si yo no voy a visitar a tu mamá, yo no sé ella cómo es, ella cómo le suena la voz, ¿no? Es decir, hay que estar ahí, cómo se siente el condorito en la mano, si es calientico o no, si tu mamá le temblaba la mano cuando cogió el vaso de agua. Entonces, por ejemplo, eso me pasó a mí mucho, estuve visitando un laboratorio de bioseguridad 3, que eso es muy complicado, es donde tienen los virus, existen hasta el nivel 4, ahí no dejan entrar a nadie, pero uno puede mirar por el vidrio. Eso fue en Atlanta, en los centros de control para las enfermedades, que yo iba a hacer uno de mis libros. Entonces pedí que porque esos libros de los niños también están basados en cosas muy reales,
Y entonces me dijeron, usted tiene que vestir. Yo dije, dígame cómo se viste la gente, cómo se viste el virólogo, yo quiero saber qué siente. Y esta persona estaba manejando el ébola, dentro del, ¿cierto? Yo estaba detrás del vidrio. Y yo vi el momento dado que ella salió, se quitó los guantes, estaba inyectando un mico. Y el mico le hizo así, y la aguja le hizo así, y ella ahí mismo botó la aguja y se quitó los guantes y la vi salir muy alterada, pero controlada, a lavarse y se miró y yo pues dije, yo le pregunto. Y al final, ya 2 horas después, me dijo, no pasó nada, pero yo tenía susto porque tenía una costrica levantada y qué susto porque en esa botellita yo tenía miles de millones de virus activos del ébola. Entonces, ella me empezó a relatar cómo ella conocía a muchas familias en África, en el Congo, que fueron víctimas del ébola porque ella era una de las cazadoras de virus que iba a África a aislar las poblaciones y ella vio morir incontables personas. Entonces esa parte es muy emotiva y muy fuerte, hay que hablarla. Y por el lado de ella llegué a las familias de las víctimas y luego hubo una médica en Estados Unidos el año pasado que no la querían dejar entrar al país porque estaba infectada. Yo no sé si ustedes se acuerdan, una cosa tenaz. Entonces, ahí tiene uno que tener cuidado con el sensacionalismo y el amarillismo porque además el ébola lo acaban de castrar para poderlo estudiar en los laboratorios. Entonces, uno como periodista tiene que entender que eso también va a tener remedio, pero entonces, porque esa es la otra cosa, ¿cierto? No ser tan amarillistas y más bien pensar, si bien el ébola es tenaz, ¿cuál es realmente el virus complicado que está aquí al lado y que no nos hemos dado cuenta? Entonces eso uno lo entiende a través de oír las conversaciones de esos expertos y el susto es un brote, digamos, de una de estas, creo que es de viruela o sarampión, urbano, en ciudades, que eso es raro. Entonces eso es lo que a los virólogos les quita el sueño. Entonces uno tiene que pensar en estas tendencias y empezar a ver cómo cubre uno estas vainas de antemano. Bueno, no sé, ¿qué más que tienen preguntas? Yo sigo mostrándoles cosas. Sí, dime, perdón. Sí, volviendo, digamos, al tema de las fuentes, y tú hablas mucho del público, entonces, digamos, en el caso cuando los lectores son jóvenes o no son tan especializados y en ese momento que vivimos, digamos, en un mar completo de desinformación, sí es importante citar como las fuentes oficiales, pero el lector no le va a hacer, digamos, eco en su cabeza, es que es Pepito Pérez del Instituto de bla, 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 bla. ¿Cómo hacer para combatir noticias, digamos, falsas, como por ejemplo que la Tierra es plana, Ajá. que es algo que está como muy de moda, Sí. y sustentarlo de una manera que la gente lo entienda, porque Claro. con fuentes oficiales, o sea, Pues ahí lo pueden sustentar en un caso como el de la Tierra, con comunicadores maravillosos que son conocidos, que se han especializado en eso, ¿no? Puedes llamar la atención hacia un Javier Santaolalla, por ejemplo, que es un español, youtuber maravilloso, el mismo Jorge Zuluaga. Uno tiene que saber qué fuentes le puede uno hablar, además de la fuente original, que lo hago yo mucho en mis artículos. Le digo, Jorge, por ejemplo, hace poquito escribí una nota en El Tiempo sobre, ¿qué fue? Ah, sí, la vaina esta de Última Thule, sí, la roca esta maravillosa. Entonces, pues claro que la puse, pero yo quería también que Jorge me dijera algo, quería como el input del colombiano, que sabe la cosa también. Entonces él me dijo cosas que los gringos no me dijeron, muy interesantes sobre Última Thule y su manera de pensar, de compararla con el Everest. Eso fue cosa de él totalmente. Entonces yo creo que hecha a mano de gente que no necesariamente sea el director de un estudio, si bien mencionas ese director, ¿no? Porque pues, si no la noticia queda coja, pero echa mano también de eso. Es que en un artículo a veces puede tener 10 fuentes. Lo que pasa es que no siempre salen, ¿no? Es como el principio del témpano de hielo. Tú haces todo tu trabajo, pero lo que sale al final es el pico, pero todo lo que sustenta y respalda lo que tú has preguntado está ahí debajo. Y muchas veces son, sí, 10 fuentes, 8 fuentes, según el artículo y según lo que tú creas que necesita. Entonces, no le dé miedo meterle fuentes de todo. Incluso yo he preguntado hasta artistas.
porque hay artistas que ven el mundo de otra forma, los artistas ven el mundo de otra forma y ahí tengo una transparencia que habla de eso. La ciencia y el arte son iguales, todos buscan ver el mundo de otra forma y mostrarnos ese resultado para hacernos ver a nosotros el mundo de otra forma. Y por eso es que a veces uno ve unas obras de arte interesantísimas, el mismo cubismo. Es lo que está haciendo es mirar la realidad desde varias formas. Tú ves la nariz de la persona aquí, desde aquí, por eso es todo deformado. Eso es genial, eso es como universos paralelos, casi es una vaina muy interesante. Entonces, pregunte, meta varias fuentes, pero que tengan algo concreto que ofrecer a la nota, ¿no? Si no, pues no. Sí. Y con relación a eso también es importante, tú decías, no darle a veces plataformas a ciertas fuentes, o sea, si uno tiene una fuente que le dijo algo y uno comprueba que eso que esa persona dijo no es verdad, sí. ¿por qué la voy a citar? O sea, no. ¿por qué la voy a incluir? Claro. A pesar de que esté mostrando, digamos, el otro lado. Pero si esa persona me dice, por ejemplo, no, es que la ley dice tal cosa y voy a la ley y no dice eso, pues no le voy a dar esa plataforma, por más de que sea una fuente. Claro, a menos que esa fuente sea parte íntegra del tema, entonces tú dices, fulanito dijo que la ley decía esto, pero sin embargo menganito, el que escribió la ley, opina lo contrario. Entonces, sí, pues, al final lo que uno quiere es sacar la verdad ya, dar la cosa como es. Sí, darla bonito. ¿Qué más iba yo a decir? Sí, esto del ojo del huracán es que a veces yo uso el recurso de antropomorfizar, que fenómenos que son naturales, entonces como que los pone uno como si fueran. Entonces ahí comencé esa nota del huracán, es que estuvimos volando en el huracán en este avión genial de la NASA hace tiempos ya, en uno de esos tantos huracanes, y entonces, ¿qué tal esa vaina? Esto es el interior de un huracán, es como meterse dentro de una leche malteada. No me acuerdo. Y entonces eso, es un avión chiquitico, se llaman los cazadores de huracanes, hay unos más grandes, pero el punto es que yo dije, ¿cómo se le enfrenta a un huracán? Porque el meteorólogo te habla del sistema y los vientos, y usan mucho la palabra sistema, y uno dice, no, qué jartera, yo voy a ponerle otra cosa. Entonces, simplemente, pues al principio, ¿cierto? Ay, si me canciona aquí sería maravilloso. Es que ya yo sé qué es lo que pasa, que lo tengo en el chulito este. Entonces se llama Earl y es una bestia total, una bestia con dientes de viento, garras de turbulencia y pezuñas de rayos y centellas. Un huracán categoría 4 con ráfagas de más de 130 millas por hora que amenazan las costas de Carolina del Norte. Tras atravesar sus brazos en forma de galaxia empeñados en derribar el avión de investigaciones DC-8 de la NASA, logramos penetrar en la pared más íntima de su misterioso corazón. Ahí como que llevas al lector a una aventura, ¿cierto? Y nada, entonces ahí usas las comparaciones, los brazos del huracán en forma de galaxia, ya no tienes que decir más, ya quedó, todo el mundo sabe como una galaxia. Y obviamente todo el arte es maravilloso, el arte es la otra mitad de la película. La gente no piensa en las fotos y en el arte, y es lo primero que yo les digo, por eso es que yo amo a Muy Interesante, porque ellos sí piensan en el arte y le ponen montones de fotos. Entonces, eso por un lado, y eso ayuda a esto de las emociones, que yo insisto que hay muchos científicos que me dicen, usted y sus emociones, pero es que yo lo que quiero es como que la gente se lleve como un pedacito. Pues estos los saqué en la revista de Avianca y en alguna otra parte. Fue una investigación que me invitaron en Chile, en las momias chinchorro. Las momias chinchorro son las momias más viejas del mundo, hechas por el hombre, o sea que son 2000 años más viejas que los egipcios. O sea, porque hay momias más viejas, pero que son naturales, pero estas son fabricadas. Pero entonces en Chinchorro, en Chile, que es una maravilla, yo sospecho que en el Perú debe haber algo parecido. Eso es en Arica, en el norte de Chile, eso es seguro. Y entonces me mostraron un sitio donde las guardan y las estudian y las conservan, y después fuimos a buscarlas allá. Y entonces pues yo vi esta momia, era de un niñito. Y les hacían mascaritas de barro y se las ponían, y esto es el pelo de verdad y el cuerpito, y a mí me produjo infinita ternura ese muchachito de hace 5000 años, o los que fueran, yo no me acuerdo. Y entonces para la revista de Avianca pues hicimos eso, y yo pues hablaba de cómo esto me producía infinita ternura.
Y luego empieza uno la ciencia, a hablar de la ciencia, pero el punto es que la foto la saqué pues solo para hablar de la diferencia entre, digamos, una noticia. Esta es una noticia, el rey murió y después la reina murió, ¿cierto? Pero este es una trama, el rey murió y después la reina murió de tristeza. Ya uno comienza a ver, bueno, ¿cómo empiezo yo a contar este cuento, no? Entonces, es llevar la ciencia a otro lado. Bueno, Curiosity, simplemente pongo esa foto por el Curiosity porque hay una revista que además yo diría que yo debería estar abierta a ustedes, y es la revista de la Universidad de UNAM en México, se llama ¿Cómo ves? Es como, pero ellos no solo sacan de la UNAM, sacan ciencia de todos lados. Entonces a mí me pidieron una ciencia sobre el robot, un artículo sobre el robot Curiosity, y son artículos largos y la editora es una maravilla, Estrella Burgos, es una de las grandes decanas del periodismo científico mexicano, y ella me ha pedido este artículo de cómo contar la historia de un robot curioso, que es Curiosity, y básicamente lo que empecé fue, en vez de poner la ciencia de la NASA, solo empecé a contar el cuento de Marte y la Tierra. Eso no es una noticia, ¿no? Simplemente este es el cuento de dos planetas hermanos, nacidos de los mismos padres, otra vez antropomorfizar, ¿no? Hace 15 millones de generaciones humanas. Es chévere decir 15 millones de generaciones humanas, eso cala más que una cifra de un año. Criados de la misma cultura y en el mismo vecindario, bañados por la misma luz y el mismo calor materno, en aparente igualdad de condiciones. Sin embargo, uno murió y el otro vivió. Uno perdió casi toda su atmósfera y el otro la supo retener. Uno dejó de latir y el otro pulsa con vigor. Uno se tornó rojo y el otro azul. Esas frases corticas dan drama, ya eso es meternos en literatura. Entonces ahí es donde uno empieza a fabricar su estilo. ¿Qué me gusta? ¿Cómo quiero? Cada uno es como cantar el himno nacional con la voz de el tenor de ópera o de Shakira. Cada uno inventa. Entonces Marte es nuestra única familia, quizás algún día encontremos otros primos. Hasta ahora los más cercanos podrían estar a unos cuantos trillones de kilómetros de la Tierra, pero Marte es como nuestro hermano delincuente, por eso volvemos a él una y otra vez, casi con remordimiento y siempre con las mismas preguntas. ¿Por qué aquí y no allá? ¿Por qué ellos y no nosotros? Es otra vez, y luego empieza la vaina de por qué el robot Curiosity está allá y todo lo que está haciendo el robot, pero tienes que jalar estos hilos para que la gente le guste. Es el típico feature, el artículo largo para la revista, para el domingo, en lo que pues otra forma de contar la ciencia, en fin. Y volviendo un poco a la parte noticiosa, esto es mi lista de preguntas para los investigadores cuando comienzo. Quiero, ¿cierto? ¿Por qué esto es nuevo? ¿Qué no es nuevo? ¿Por qué importa? ¿Cuál es tu conexión científica con el tema? ¿O qué otras personas me puede usted dar para yo hablar? ¿Quién pagó la investigación? Eso es importante. ¿Quién no está de acuerdo? Es importante. ¿Qué se hará luego? ¿Y con quién más debo yo hablar? Entonces, esas son como las preguntas base y yo lo que hago con los investigadores y con las otras fuentes es darme el tiempo, y ojalá eso es el problema, que por eso es que es difícil para cuando uno tiene que hacer un artículo pasado mañana. Ahí es cuando uno pues tiene que trabajar de otra forma, pero pues esto se toma su tiempo, esto es yo digo, cuando hay que hacerlo, hazlo bien o no lo hagas. Entonces yo prefiero no hacer este tipo de temas si no puedo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ya cuando voy a entrar más en materia con esa persona, ya le pregunto por eso, ¿qué pregunta básica está haciendo? Eso es una buena pregunta para empezar. ¿Cómo comenzó a hacer estas investigaciones? ¿Qué le gusta? ¿Por qué estás metido en esto? ¿Qué es lo más sorprendente que has descubierto? ¿Por qué lo descubrió? Esas son preguntas, no hagan preguntas que exijan respuestas sí o no, esas son inmundas, eso no contribuye a nada. Esta persona tiene que poder explayarse y hablarte. Yo me acuerdo en este avión que estuvimos de la NASA volando 12 horas en el Polo Sur de noche, yo decía, Dios mío, no me van a matar estos científicos. Cuando yo empiezo a preguntarles, encontré una gente tan abierta y tan dispuesta cuando yo le dije, ¿tú tienes hijos? Y me decía, sí, yo tengo 2 niñas. ¿Qué estás esperando para el futuro de esas 2 niñas viendo el hielo derretirse aquí abajo? Mira, ese señor empezó a llorar.
sea, es decir, ese tipo de cosas, ¿cierto? Otros no quieren que uno les hable, pero tú encuentras esa persona y entonces de ahí te agarras para hablar pues de las otras. Entonces, pues eso, no tragar entero, uno no es el vocero del investigador ni de la universidad. A mí la universidad me manda una cosa y yo busco en muchos otros lugares internacionales, en cosas indexadas. ¿Qué más ha pasado? Sí, este señor, por ejemplo, estudia, él es un médico anestesiólogo, que siempre quería ir a la NASA, y dijo, ¿yo cómo hago? Y se dedicó a los pingüinos, porque los pingüinos emperadores son las aves que más profundo bucean a 1000 y pico son como 500 metros, 1000 y pico de pies. Y entonces él quería saber cómo ese animalito que deja de respirar, qué pasa con el oxígeno en sus tejidos, si le da anoxia o no. Y eso es importante para él como anestesiólogo. Entonces ha hecho unos descubrimientos importantísimos. Pero entonces ese boletín me llegó, pero me llegó como incompleto hace tiempo, una cosa de la universidad de él que se me olvidó cuál era, y yo tuve que hacer una investigación gigantesca para llegar al background del señor que no me lo habían dado. Entonces eso es nunca está uno contento con lo que no. Entonces eso, no solo es dar los resultados de la investigación, sino hay que proporcionar todo eso de cómo es la ciencia, cómo funciona, quiénes y de qué manera obtuvieron los resultados, en qué entorno, con cuál enfoque y qué dificultades se enfrentaron. Eso es todo Y entonces el problema es que ahí estamos con las formas de comunicar la ciencia bajo la noticia, bajo presión, que yo me quito el sombrero porque cuando se hace bien, estos periodistas son los que más pellejo dejan en el camino. Y luego están los reportajes investigativos, los perfiles, la ciencia explicativa y la escritura narrativa, que es lo que un poco, pues bueno, eso es otra cosa del Internet. Crear la noticia, porque el Internet no es noticia, y a mí un día se me ocurrió pensar cómo nos llega el Internet a nuestra casa. Y yo pensé que era por el espacio. Y me dijeron, pues no, eso viene por cables debajo del agua. Y yo, ¿what? Entonces me fui, todo fue porque en Miami, donde yo vivo, está el edificio que no se alcanza a ver por ahí, sí, por ahí, ese de allá, un edificio con unas bolas en el techo. Yo siempre me preguntaba eso qué era, y es un edificio donde llegan todos los cables submarinos de Europa y los que salen para Sudamérica. Y me dijeron, y logré que me invitaran a ver eso. Y yo digo, si uno le pone una bomba a esa vaina, nos fregamos todos. Es una cosa que yo no entiendo cómo, digo, aquí entre nos un terrorista no le ha fijado, en fin. Es increíble, es muy interesante. Cuando escribamos tenemos que ir despacito, evite abrumar al lector, organizar la información, que es mi problema. Desplegarla poco a poco, no darles todo el chocolate del tiempo. Y uno tiene que ir escogiendo. El principio del iceberg es que todo lo que uno sabe no sale en la nota, todo lo que uno sabe lo sabe uno, pero el extracto, el perfume, el que sale. Los titulares son importantísimos, para que vayan pensando, para que mañana escójanse unas noticias que estén ahorita en el periódico, en donde quieran, en ciencia, en el idioma que quieran, y ofrezcamos diferentes títulos o los comentamos un poquito para mañana. Esto de Tras la partícula de Dios. La partícula de Dios es el nombre muy desafortunado que le dio un científico al bosón de Higgs, una partícula elemental que se descubrió hace poquito. Entonces, pero pues yo entiendo que eso atrae mucho, pero es un poco como que no da la idea. Yo hubiera puesto Tras la partícula Rockstar, porque esta partícula es como... Es la otra cosa, yo hablo con los científicos o con la gente que está haciendo la investigación, les digo, ¿cómo puedo yo usar una metáfora? Entonces les pregunto, les digo, ¿está bien si lo comparamos con una estrella de roca, esta partícula? Porque es una partícula que tiene mucha masa y cuando llega a un sitio todo el mundo se le pega, todo lo otro se le pega. Entonces como andar en barro, entonces dice, es como una estrella, como cuando llega una celebridad a una discoteca, todo el mundo como quiere que ir a juntársele. Entonces eso sería más bonito que la partícula de Dios. Bueno, eso es lo del arte, lo que ya habíamos dicho. Artistas como científicos aspiran a ver el mundo de maneras nuevas y comunicar esa visión, y cuando tienen éxito, todos nosotros las vemos de formas distintas. Piensen además en que ustedes tienen, aquí en sus compañeros de mesa, aquí tenemos personas de la revista de Avianca. ¿Dónde están mis editores? Es una absoluta belleza. Ayer conversé largo en el Festival Hey con Nicolás y con la gerente.
Sí, y estoy dichosa, porque, bueno, ya me lo habían dicho, pero esta vez me lo dijeron más en serio. Los pasajeros de Avianca han dicho que quieren leer más ciencia en su revista, en la revista de a bordo, que antes pues no. Yo le rogué a American Airlines hace 10 años, nunca me puso bolas, luego apareció Panorama, maravillosa, queridísima, de la aerolínea Copa, y Avianca se ha ganado varios premios como la mejor revista de a bordo, y los lectores quieren ciencia y vamos a ver qué establecemos. Tengo que ir a hablar con Nico la otra semana, pero miren qué belleza de publicación que ustedes tienen para que conversen y de golpe ofrezcan algo. ¿Cómo le dan de visibilidad a las fotos? ¿Cómo está esta revista preciosa no solo en papel, sino en online? Tienen ahora unas bellezas de gráficos, donde, sí, como de ilustraciones, ¿no es cierto? Divinas. Entonces, pues nada, me parece genial ese interés. Yo no sé la revista Semana cómo no he vuelto como a presentarles nada, pero ellos tienen Semana Sostenible y tenemos nuestra revista Intelecta también ¿dónde está? Pero pues Intelecta sí es pues de Uninorte, ay, ¿qué se me habrá hecho? Entonces Intelecta fue genial. Bueno, la CPC bueno, se van a hacer miembros, ¿no? Como ves, esta es la otra, que también con Estrella Burgos ahí hay espacios para ofrecer cosas también. Y Intelecta también, la Universidad del Norte está sacando unas cosas impresionantes en materia de investigación. Entonces, pues no sé, yo estoy pensando como periodista científica que siempre estoy buscando dónde ofrecer y publicar cosas. Muy interesante, qué lástima, en Colombia ya no va, pero sí va en México y en España. Entonces, si algún día tienen ideas también,